Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Recuerden, yo soy Oscarto y estás en Jobs. Tenía tiempo de no estar por aquí, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de GPUs. Recuerden que este es un podcast hablando acerca de las cosas de tecnología. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de las gráficas que encontramos en AliExpress. Vamos a hacer varias, digámoslo así, decir cositas a respecto de tener mucho cuidado de las gráficas de AliExpress y también saber cómo comprar. No les voy a mostrar absolutamente nada en cuanto a hacer cosas en la pantalla porque simplemente esto es un podcast y quiero que se fijen bien qué es lo que van a hacer. Entonces, no siendo más, espero que te suscribas, le des like y actives la campanita y activa las notificaciones también para que pues puedas ver más contenidos como este. Resulta y pasa que las gráficas el día de hoy están viviendo un revuelo ya que tienen unos precios bastante asequibles. Y si bien es cierto el momento de comprar gráficas al día de hoy, hoy estamos a 24 de enero de 2023, es ahora, no es mañana, no es pasado, no es en otro momento. El momento de comprar gráficas es ahora. ¿Y por qué digo que es ahora el momento de comprar gráficas? Resulta y pasa que estamos viviendo en una recesión económica bastante fuerte y hará que en su momento los precios suban porque las empresas van a ver ciertas pérdidas, van a haber ciertos problemas y esto lo van a tener que compensar con subas de precios. Entonces, al día de hoy encontramos muchas gráficas en AliExpress de todo tipo y entre ellas hice un video, te dejaré el enlace por acá lo cierto es que ese, en ese video hablé al respecto de varias gráficas de la RX 6060M, de la 3060M y la 3070M, que estas son gráficas muy buenas, pero también hay otras gráficas como las RX 580 que están a muy buen precio, pero hay que tener mucho cuidado. Estas gráficas están en AliExpress inundadas, digamos, inundando AliExpress y hay muchos vendedores, hay muchos fabricantes, hay muchas personas que están reutilizando el chip y a su vez están enviando a veces estas gráficas sin probar porque estamos, digamos, en pleno auge de que todo el mundo está comprando porque ahora ve barato. Ahora, si tú quieres comprar estas gráficas, debes tener muchos cuidados y debes tener un aspecto importante. Primero que todo, la tienda. Que la tienda tenga un recorrido, al menos de 1 o 2 años. O sea, mínimo de eso. Si esa tienda tiene 2 o 3 meses, sospecha mucho que esa tienda te esté estafando. Número dos, si la tienda tiene bastante trayectoria o si tiene poca trayectoria, tienes que tener en cuenta los envíos. Cuando diga DHL, esto lo dije en un video y lo vuelvo a repetir, estas gráficas o estos vendedores son propensamente estafadores. Es decir, que estas personas hacen un supuesto envío y luego no te responden, hace como si te entregaran el producto y se quedan con tu dinero, así que ten mucho cuidado. Que tengan un nombre reconocido. Si viene con un nombre como Shop y un montón de números, trata de no comprar en estas tiendas. Yo personalmente he comprado en estas tiendas, pero han tenido un recorrido o han tenido buenas calificaciones o simplemente la tienda ha estado hace mucho tiempo allí con ese nombre y no lo han cambiado. Tener en cuenta lo siguiente, si estas tiendas, ojo, si estas tiendas cumplen con el tiempo, con las calificaciones y aunque tengan muy poco tiempo, tienes que mirar cómo son los comentarios de ese producto, porque necesariamente las valoraciones te van a decir mucho acerca de ese producto. Entonces, ¿cuáles gráficas debemos tratar de cuidarnos mucho? Porque han inundado el mercado ya que han sido muy buenas para minar y ahora están siendo puestas para el mundo del gaming, siendo su chip reutilizado y los fabricantes utilizando PCBs nuevas reutilizan los chips antiguos. Entonces, ¿qué debes tener en cuenta? Número uno, los comentarios
o las valoraciones que tenga el vendedor. Si en la parte inferior tiene buenas valoraciones de 4.3, 4.5, lee las valoraciones negativas, es muy importante. Debes tener en cuenta las valoraciones negativas y también las positivas, es decir, si hubo de pronto algún problema y el vendedor respondió, porque si tienes muchas dudas es mejor que no compres. Si tiene calificaciones de 3.5, trata de evitar esa compra. Ahora, las RX 580 que tienen en AliExpress actualmente son las que tienen menos rendimientos que las originales. Y hay muchas originales en el mercado. También a tener en cuenta que estas son usadas y pueden fallar. Entonces, tienen que tener en cuenta esta situación. Las de segunda, puedes que las compres, te funcionen unos días y pueden fallar. Recuerdan que estas fueron usadas en minería. Por eso se recomienda más comprar, aunque tengas menos potencia, las que vienen de AliExpress reacondicionadas, por así decirlo. Estas dicen refurbished o reacondicionadas en español. Entonces, esto por una parte. Ahora, la 6060M no es exenta a esta situación. A diferencia de la RX 580, esta tiene un tiempo de vida, digámoslo, más corto, porque la 580 es más longeva, es más vieja, más antigua, y la 6060M no lo es tanto, así que digamos que estas van a tener cierto grado digamos, de durabilidad mejor que la 580, así que te recomendaría que te fueras por una 6060. Estas 6060 tienen un muy bajo consumo con referente a su hermano mayor, la 6060 de escritorio normal. Ahora, te puedo comentar que he visto gráficas en Amazon que cuestan exactamente lo mismo que las que cuestan en AliExpress, estas que son usadas de procesadores de portátiles, de GPUs de portátiles. Entonces, si crees y consideras ¿cómo es que se llama? Que estás pagando un menor precio por la 6060M, puedes ir por ella porque vas a obtener un menor consumo y el mismo rendimiento y en algunos casos sorprendentemente más que su hermana de escritorio. Ahora, si quieres la 6060 de escritorio porque la ves que vale 10, 20 o $15 más que la otra, mejor vete por la de escritorio. Quizás es muy probable que tengas garantía porque es nueva y, y bueno, vas a tener ese rendimiento y como la satisfacción o la confianza de que estás comprando un producto nuevo y con garantía. Recuerda que las garantías tanto en Amazon como en AliExpress tienen sus matices. Entonces, en AliExpress te pueden devolver el dinero incluso por esa refurbish, pero recuerda que debes mirar la garantía que ofrece el vendedor y cómo es el método de devolución, porque a veces el método de devolución termina siendo mucho más costoso. Entonces, las gráficas, estas que les he mencionado, todas son AMD. ¿Vale la pena comprar actualmente una gráfica Nvidia de estas modificadas? Resulta y pasa que la comodidad se ha hecho cada vez más grande y se han hecho voces acerca de las 3070M y las 3060M y por su valor creo que valen aún más la pena que la RX 6060M porque ya están haciendo controladores que son los mismos de escritorio para estas placas y están viniendo ya con sus respectivas actualizaciones, es decir, que reciben las actualizaciones normales que Nvidia está lanzando, así que creo que no debería haber ningún temor. Creo que voy a tratar de lanzar un video al respecto de estas gráficas porque el video anterior pues quedó un poco más antiguo, por así decirlo. Eh, estas gráficas tienen un muy buen rendimiento, la 3060M y la 3070M, un poco inferior a la de su hermana de escritorio, pero haciéndole ciertos toques de overclock y de boosteando la memoria, podemos conseguir un muy, pero que muy buen resultado. Entonces, tengamos en cuenta estos aspectos de estas gráficas. Ahora,
Mi pregunta es para ustedes, ¿qué gráfica te comprarías? ¿Qué gráfica necesitas? Si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjala aquí en la caja de comentarios y yo estaré respondiéndole acerca de esto en lo que más pueda ayudarles a ustedes. Ahora, estas gráficas siempre ha habido la hermosa polémica de ¿sirve para un Xeon? Y la verdad es que estas gráficas son muy buenas acompañantes de Xeon. ¿Por qué? Estas son las calidad-precio y los Xeon, aunque muchos no lo crean, no ha muerto. El Xeon aún es muy válido para nuestras épocas. Si bien es cierto que los Xeon tienen menor frecuencia, tienen ciertas tecnologías, ciertas características que las hacen mejores que procesadores de escritorio. Entonces debemos tener en cuenta de que aunque sean procesadores bastante antiguos, han logrado envejecer de muy buena manera. Estos procesadores tienen características que realmente, digamos que si lo explicáramos de manera técnica, muchos no entenderían, pero simplemente puedo decirles que tiene un muy buen rendimiento, mejor rendimiento incluso que procesadores aún más modernos de hace 1 o 2 años. Con referente a lo que les estaba comentando, si es bueno acompañarlos con un Xeon y cuánta pérdida de rendimiento van a tener, pues eso es dependiendo de qué tipo de Xeon uses. Pero digamos que con el Xeon 2696V3 vas a tener al menos una pérdida del 10%. Y sí, es bastante significativo, pero digamos lo que lo vas a compensar con todo lo que te estás ahorrando en todo el conjunto. O sea, vas a perder un 10% de rendimiento, pero el valor en sí concretamente, digamos que vale la pena esa pérdida de rendimiento. Ahora, quiero dejarles en claro algo. Quiero hablarles también respecto a las gráficas. Las gráficas tienen un rendimiento específico, es decir, que depende con lo que lo acompañes, vas a tener esa pérdida de rendimiento o vas a tener esa ganancia de rendimiento. Y quiero hacerme entender bastante bien. Las gráficas al día de hoy, eh, cuando tú las colocas con un conjunto, por lo regular, cuando Nvidia hace los tests, cuando AMD hace los tests, siempre los hace con sus mejores procesadores. Y no estoy hablando de que cogen el 7950X y lo colocan y ponen un procesador, ese procesador y ponen una placa y ponen memoria RAM X. No, siempre utilizan, como dirían los españoles, utilizan el procesador más pata negra, es decir, que el que se deje toquetear más, el que tenga más bus en memoria, en frecuencias, la placa que deja aumentarle la memoria RAM y estas FPS idílicos que nos muestran estas simplemente con un hardware muy top. O sea, ellos no van a arriesgar que los resultados salgan, digámoslo así, un poco con esos números bajos. No, a ellos les interesa mostrar los números más altos. Entonces, tienes que tener en cuenta de que por mucho que tú compres una gráfica, un procesador y una memoria RAM, no va a tener el mismo resultado que les dio AMD y Nvidia. Se van a aproximar y muchos consideran que debería darles el mismo resultado porque lo han visto en canales. Estos canales también hacen exactamente lo mismo, utilizan la mejor placa madre, los mejores procesadores y las mejores frecuencias en RAM, en las mejores frecuencias en el procesador y con unas refrigeraciones, con ciertas características que les van a dar un plus, un extra a la hora de entregarnos FPS y a la hora de hacer nuestras mediciones con nuestra placa H, con nuestra memoria RAM de 3200 MHz o de 2666 MHz, vamos a ver que vamos a tener una pérdida bastante grande. Así que ten en cuenta que no todo lo que te muestran en YouTube es real, porque deben considerar muchos factores e incluso la temperatura incide. Entonces, los tiempos de cargas van a ser diferentes, el almacenamiento va a ser totalmente distinto. Ellos tratan de utilizar lo mejor
para que no haya ningún entorpecimiento en cuanto a sus frecuencias. Quiero que esto quede bien claro. No sé si muchos de ustedes han intentado, lo han hecho, de ponerse a la par de estos canales y decir, no, es que yo tengo este procesador y porque a mí me da menos y porque a este le da más. Puedes que tengas un factor que esté incidiendo en la potencia de tus dispositivos, es decir, que tu memoria RAM esté afectando, digamos, la capacidad de tu gráfica, o que tu procesador simplemente no sea el mismo silicio, por así decirlo. Obviamente va a tener las mismas especificaciones, va a bustear de manera igual que muchos, pero quizás haya cierto margencito que haga que tu procesador no sea capaz de exprimir más a la gráfica, o de igual manera esta gráfica que te tocó a ti no sea la que mejor bustea, la que mejor memorias tenga, así que vas a tener unos resultados totalmente distintos a lo que la página oficial te está indicando. Recuerda que las gráficas varían muchos. ¿Cómo así? Las frecuencias, las memorias de muchas no llegan a la misma frecuencia. Si tú buscas una 2060 de una marca y ves una 2060 de esa misma marca pero en otra referencia y es un poco más costosa, es posible que sus frecuencias sean mucho más altas y a su vez que estas memorias soporten un overclock más fuerte, haciendo de que ésta tenga mejor ganancia. Y lo mismo el núcleo, quizás usaron un núcleo, puede ser de una, digamos que una 2060 con un núcleo de una 2080 que la recortaron y esta tenga la capacidad de bustear algo mejor. Eso sí, va a llegar a un poco de temperaturas más altas si no tienes un buen cajón, pero vas a tener una ganancia que no tendrías con una gráfica que tiene un silicio, digámoslo así, inferior. Hay que tener en cuenta todos los factores. Entonces voy a mencionarle los factores que pueden incidir en el rendimiento de tu gráfica. Número 1, la frecuencia de la memoria RAM. Número 2, la capacidad de la memoria RAM. Número 3, en qué manera están colocadas tus memorias RAM, es decir, si están en dual channel o en single channel. El procesador de tu computadora, la placa base también incide mucho y cuántos periféricos o dispositivos estén conectados en los puertos PCI. Esto hará de que tus puertos PCI bajen a, digamos, bajen las velocidades o bajen incluso las líneas que tienen. Número 2, aunque ustedes no lo crean, la unidad de almacenamiento. Si tienen una SATA, en unidad SATA normal, esto va a incidir de que no entregue bien la información y que la gráfica simplemente esté colgándose todo el tiempo. La frecuencia de tu procesador y también la misma gráfica, las memorias de las gráficas, el tipo de frecuencia que busquen y el núcleo de la gráfica y una muy importante, la temperatura de tu gráfica. Estas cosas que les he mencionado inciden en el resultado final de tu gráfica. Entonces, debes tener en cuenta que no nos podemos confiar de que en YouTube hay muchos resultados, sí, pero estos son con cuestiones idílicas, con cuestiones ideales, con cosas que a veces si nosotros empezamos a hacer comparaciones reales, no nos daría el presupuesto para comprar todas estas cosas porque muchas de ellas son exageradamente costosas. Y se me olvidó otro factor y es la latencia de las memorias. A veces tiene una incidencia muy pequeña, pero la tiene. Entonces, si quieres saber más acerca de gráficas, puedes dejarme un comentario. Y si quieren saber más al respecto de ellos y entremos más a profundidad al respecto del mundo de las gráficas, entonces deja tu comentario, deja un like, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Chao.